Vamos a mirar en la palabra del Señor las claves del éxito matrimonial. Vamos a ver qué nos puede decir las Escrituras acerca de este tema, que es de suma importancia para el pueblo de Dios, de suma importancia para el mundo entero, de suma importancia para todos los hogares, todos los matrimonios. Las claves del éxito matrimonial. Y así la Escritura tiene instrucciones para toda nuestra vida, y mucho más para esta institución creada por Dios llamada el matrimonio. Entonces, para hablar de las claves del éxito matrimonial, quiero que pensemos en las definiciones de dos palabras que son la clave del desarrollo de este tema fundamental. Dos palabras clave. La primera palabra que vamos a definir es la palabra pacto. Pacto. La palabra pacto, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento que se conoce, significa alianza. Pacto es alianza, convenio, acuerdo, confederación, encadenar o poner grillos. Entonces, eso es cuando hablamos de pacto, hablamos de eso, de una alianza, de un convenio, de un acuerdo, algo que nos liga, nos pone unos grillos, nos encadena. Eso es pacto. Otra palabra significativa en este estudio va a ser la palabra resiliencia. La palabra resiliencia va a ser significativa en el desarrollo de este estudio. ¿Qué es la resiliencia? Es el proceso de adaptarse a la adversidad. Ojo, clave esa definición. El proceso de adaptarse a la adversidad. ¿Cuáles adversidades? Como un trauma, una tragedia, una amenaza. Fuentes de tensión significativas como problemas familiares o relaciones personales, problemas de salud, problemas estresantes en el trabajo o problemas de carácter financiero. Entonces, la resiliencia es lo que nos lleva a adaptarnos a esas distintas circunstancias, adversidades y poder seguir adelante. En el desarrollo del estudio vamos a ver cómo se aplican estas dos palabras, cómo trabajan juntas para que puedan ser las claves del éxito matrimonial. Pero lo primero que quiero que miremos es que Dios ha determinado en el matrimonio grandes bendiciones. Entonces vamos a ver primeramente las grandes bendiciones de estar casado. Las grandes bendiciones de estar casado. Tenemos en la Escritura el relato en Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No se estaba refiriendo el Señor aquí a una compañía cualquiera, sino a una compañía especial que Él crearía después del hombre para que fuese la ayuda idónea para el hombre que ya había creado. Por eso Génesis capítulo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ahí está la ayuda idónea,
una mujer y la trajo al hombre. Podemos ver entonces que las primeras bendiciones, de las grandes bendiciones que Dios ha determinado para los casados, es la compañía. La bendición de la compañía. La bendición de tener un compañero de trabajo en este mundo. Eso también se refleja en las palabras del sabio escritor en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, diciendo lo siguiente: mejores son dos que uno. Mejores. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque mejores son dos que uno. Porque tiene mejor paga de su trabajo. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Gran bendición de estar casado. Un compañero que en los momentos difíciles te puede extender la mano, que lo tengas allí, que no tengas que salir a buscarlo porque está allí contigo. Versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? No hay forma. No hay forma. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Podrá vencer a uno que esté solo, pero si están dos, le van a resistir. ¿A qué? A las adversidades, a los problemas, a las distintas situaciones que quieren atropellar esta institución que Dios ha creado como el matrimonio. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Vieron? Grandes bendiciones. Y las seguimos mirando, por ejemplo, en Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice el Señor, el que haya esposa, haya algo bueno, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haya algo bueno y alcance el favor del Señor. ¿Cuál es el favor del Señor? El favor del Señor es brindarle entonces, en ese sentido, una compañía al hombre. Bien. Es algo bueno que Dios ha determinado, donde están privilegios que solamente son para el matrimonio. En el capítulo 5, versículo 18 de Proverbios, dice el Señor, sea bendito tu manantial. ¿Qué forma de calificar el matrimonio? Un manantial, sea bendito, y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Alegrías que son dadas únicamente para el matrimonio? Sí, versículo 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Estas son grandes bendiciones que Dios ha determinado únicamente para el matrimonio, pero el mundo las ha tomado sin el matrimonio. El mundo desgasta estas bendiciones sin el matrimonio. Entonces, cuando desgastamos estas bendiciones sin estar casados, luego vendrán consecuencias, que son las que tienen el matrimonio como una tragedia en este mundo. Cuando lo que Dios ha determinado para Él, lo empleamos fuera de Él. Sigue narrando la Escritura en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. A causa de las fornicaciones, dice el apóstol Pablo a los Corintios, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, cuando las caricias que son para el matrimonio
son empleadas fuera del matrimonio, caen los hombres en fornicaciones. Para ello Dios ha establecido el matrimonio, para que dentro del matrimonio cada uno tenga su propia mujer y disfrute de las grandes bendiciones de Dios para el matrimonio, y cada una tenga su propio marido. Grandes bendiciones del matrimonio. Y pudiéramos seguir, porque encontramos grandes bendiciones del matrimonio. Pero la esencia de todo es una compañía que no se encuentra en otro lugar, ni en otra asociación, ni en otro convenio. Una compañía sin igual. La compañía entre un hombre y una mujer casados es una compañía para Dios especial, que tiene grandes propósitos y grandes bendiciones en todo momento, en los buenos y en los no tan buenos. Ahora sí, teniendo en cuenta que es efectivamente verdad que el matrimonio contiene grandes bendiciones y que aún es mejor, o son mejores dos que uno, veamos entonces las claves para que esta unión sea exitosa delante de Dios. Y para eso tenemos que analizar los grandes compromisos de estar casado. Sí, grandes bendiciones de estar casado, pero que contiene o conlleva a grandes compromisos o responsabilidades. Y allí es donde comenzamos mirando la palabra pacto. En Malaquías capítulo 2, versículo 14, dice la escritura: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Ven? La compañera que Dios entrega al hombre es dentro de un pacto. Dice, la mujer de tu pacto. Un pacto que exige lealtad. De ahí. Es un pacto que exige lealtad. Y es interesante cómo la escritura hace énfasis en este hecho, primero enfocando al hombre. En este pasaje el enfoque es al hombre, pero también utiliza las mismas porciones para enfatizar la responsabilidad del pacto ahora de la mujer para con el hombre. Y dice en ese sentido Proverbios capítulo 2 versículo 17, hablando de la mujer, la cual abandona al compañero. Vea, luego aparece la palabra nuevamente compañero. Abandona, o como lo dijo Malaquías, ha sido desleal. ¿Bien? Abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dentro de las grandes responsabilidades y compromisos del matrimonio es entender el principio de pacto perdurable, de ese convenio, de ese acuerdo entre hombre y mujer, que tristemente las derrotas de los matrimonios es por no tomar en cuenta estos principios, el principio de pacto. En Ezequiel capítulo 16 versículo 8 dice el Señor, en una figura entre él y la nación de Israel, él presentándose como ese esposo e Israel como su esposa. Pero antes de que existiera ese matrimonio, dice el Señor, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Estaba lista. Y extendí mi manto sobre ti
y cubrí tu desnudez. Aquí viene lo interesante. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Cuáles son unos de los fracasos de los matrimonios? Es que primero la hacemos de nosotros y luego después, si hay la oportunidad, entramos en pacto con nuestro cónyuge. Cuando lo primero que debe ser, el pacto. Cuando lo primero no es el pacto, cuando violamos el principio de pacto, entonces vienen los fracasos que conlleva violar el principio de pacto que Dios ha establecido. El mundo tiende ¿a qué? A que primero la hago mía, a que primero lo hago mío y luego quiero casarme con él, o quiero casarme con ella, o quiero comprometerme con ella. Si no violáramos el principio de pacto, seguramente habrían menos fracasos en el matrimonio. Por eso estamos hablando de ¿qué? De las claves, el juramento, el pacto. Entré en pacto contigo y fuiste mía, dice el Señor. El principio de pacto nos lleva a pensar en una relación perdurable, como lo dice Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, un pacto perdurable. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vía del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, el pensar en pacto es en pensar en una ley que me va a ligar al otro cónyuge hasta la muerte. Eso me lleva a mí a considerar palabras como esta, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice el Señor: pero a los que están unidos en matrimonio, principio de pacto, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La palabra separar allí es la misma que divorciar. Que la mujer no se separe del marido. Principio de pacto perdurable. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y aquí ya le vamos añadiendo al principio de pacto lo que es la resiliencia, la capacidad de en las adversidades adaptarse a la situación para seguir avanzando. O reconcíliese con su marido, y apunta al hombre ahora el Espíritu Santo, y que el marido no abandone a su mujer. ¿A cuál mujer? A la que tomó en pacto ante Dios. ¿A cuál mujer? A la que interpuso juramento para tenerla, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo repite las mismas palabras que en Romanos en el versículo 39, diciendo: la mujer casada. Pero ahora, mire el término que va a usar. En Romanos dijo: la mujer casada está sujeta. Ahora dice: la mujer casada está ligada por la ley. ¿A quién? A su marido. Mientras su marido vive. Aquí vemos de nuevo el principio de pacto, que es como encadenar, poner grillos, una ligadura que se establece entre el hombre y la mujer delante de los ojos de Dios cuando hay el pacto de por medio. Con razón muchos quieren huir de este compromiso y prefieren gozar de las bendiciones del matrimonio sin
el principio que permite el matrimonio. ¿Cuál principio es ese? El principio de pacto. El principio de pacto es el que da validez a un matrimonio ante los ojos del Señor. Pero sigue diciendo la Escritura: pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hay varias interpretaciones sobre el significado de en el Señor. Pero conforme a las Escrituras, conforme a cómo es usado este término en el Nuevo Testamento, podemos ver que hace alusión a las condiciones del Señor. Es decir, una forma de parafrasearlo podría ser con tal que sea bajo las condiciones del Señor. Bajo las condiciones del Señor. ¿Cómo cuáles? Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Condiciones del hombre. Por cualquier causa, condiciones de los hombres. Pero el Señor tiene su condición. El creador del matrimonio tiene su condición. Y dice, él respondiendo les dijo, hablando de Jesús: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Sí. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un pacto para hacer una sola carne. Sigue diciendo el Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ligó, sujetó, no lo separe el hombre. ¿Condiciones de quién? De Dios, con tal que sea en el Señor. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Responde el Señor. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, no que mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿cuál principio? Al principio de la creación del matrimonio no fue así. No es por cualquier causa. No es bajo las condiciones del hombre, sino bajo las condiciones del Señor. Y dice Cristo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí vemos cómo el principio de resiliencia se va dando a conocer, porque fácil es que por cualquier causa pretendamos el divorcio. Que cuando llegan los problemas, que cuando llegan las tormentas, que cuando llegan los fuertes vientos, que cuando llegan las distintas circunstancias, problemas, pensemos en ruptura. Y Jesús quiere establecer aquí cuáles son sus condiciones y qué es lo que rige el principio del pacto: una lealtad hasta la muerte. Por eso en el versículo 10 le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, no conviene entrar en pacto. ¿Cuántos entonces, antes de entrar en pacto, pensamos en las condiciones? ¿Cuántos, los que estamos casados, antes de entrar en ese pacto, analizamos, estudiamos, pensamos, analizamos y meditamos acerca de las condiciones del Señor para el matrimonio? Acerca de los grandes compromisos del Señor en el matrimonio. Meditamos y reflexionamos sobre qué significa el principio de pacto. ¿Qué significa poder llevar adelante una relación de pacto donde sí o sí van a haber inconvenientes? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Basado en esto, vamos a ver cómo el Señor
establece la resiliencia como una clave para el matrimonio. Si el matrimonio tiene claro el principio de pacto, entonces la resiliencia se va a cumplir. La resiliencia se va a desarrollar. Por eso el principio de pacto es muy importante. El principio del convenio. El principio que estamos aquí no por voluntad de hombre, sino por algo que Dios ha establecido hasta la muerte. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 27 al 35. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y aquí vamos a poder entender lo que muchas veces los que se casan no entienden por no estudiar los términos y condiciones para estar casados. Que ya cuando estamos casados, ahora sí queremos reflexionar sobre eso, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Otras veces se puede solucionar, pero otras veces llega a ser demasiado tarde. Espero que para los matrimonios de esta congregación y para aquellos que escucharán este mensaje después de estar grabado, no sea demasiado tarde para entender estos principios. El principio de pacto y el principio de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptarse a las circunstancias difíciles que llegan en el matrimonio. Dice la Escritura, ¿estás casado? Pablo pregunta. No procures divorciarte. ¿Por qué? Porque Pablo, como apóstol y conocedor de la ley, entendía el principio de pacto. Si estás casado, no procures divorciarte. Que divorciarte no sea tu opción. No procures divorciarte. Estás sin esposa, no busques una. No porque sea malo, porque él ahora lo va a aclarar. Pero los que se quieren casar deben entender las circunstancias por las cuales van a pasar. Y Pablo está intentando hacerle ver eso a los hermanos que tienen el deseo de comprometerse, de entrar en pacto, de tomar mujer, de que van a venir problemas. Y si estás sin esposa, no procures buscar una. ¿En qué sentido? Si no estás dispuesto a poder resistir las tormentas y tempestades que vendrán en el matrimonio. Entonces Pablo no está contradiciendo al Señor cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. No está contradiciendo al Señor. Está alertando a los que se quieren casar de que realmente lo piensen. Que están dispuestos a pagar el precio. Es como cuando el Señor a aquellos que quieren bautizarse también les advierte si están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Tomar su cruz cada día y seguirle. Estás casado, no procures divorciarte. Versículo 28. Pero si te casas, no pecas. Ahí está. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. No, porque es que el matrimonio no es un pecado. Bueno, el matrimonio entre hombre y mujer libre de casarse no es pecado. Sin embargo, ojo, aquí lo he resaltado, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Eso es algo seguro, no es una opción. Los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Entonces imagina una joven entusiasmada para casarse, con el deleite de ya tener su hombre, y que el consejero matrimonial le diga estas palabras. ¿Qué baño frío? ¿Cómo así? Pues yo veía que en las novelas, en la televisión, eso es tan bonito. Si es que es bonito. Pero eso conlleva ¿a qué? A grandes responsabilidades y compromisos. Dice el apóstol Pablo, tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. A los que están solteros,
Dice Pablo, yo quiero evitárselos. Yo quiero evitarles los aprietos, hermanos. ¿Ustedes quieren aprietos? Cásense. ¿No quieren aprietos? No se casen. Ahora, los que no se casan no tienen las bendiciones de los casados, pero tampoco tienen sus responsabilidades. Es claro. Los casados tienen bendiciones que los solteros no tienen, pero también tienen responsabilidades que los solteros no tienen. Y Pablo dice, y yo quiero evitárselos. Versículo 29. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposas deben vivir como si no la tuvieran. Y esto es un punto importante para los cristianos casados. Que ni aún el matrimonio debe distraerlos de su propósito de ir al cielo. ¿Qué quiere decir Pablo entonces? Los que tienen esposas deben vivir como si no la tuvieran. Que no nos tomemos a pecho el matrimonio. Hay personas que se casan como si el matrimonio lo fuera todo en la vida. El matrimonio es una parte de la vida, pero no lo es todo en la vida. Lo que es todo en la vida es Cristo Jesús. El matrimonio es una parte de la vida que Dios ha dado. Entonces, cuando los casados toman a pecho el matrimonio, eso mismo, los problemas que padecen en eso mismo son los que lo llevan ¿a qué? A desviarse del propósito de Dios. Dice Pablo, nos queda poco tiempo. Entonces, los que están casados y lo toman a pecho, es probable que no se den cuenta de los tiempos que están viviendo. Es probable que al tomarse a pecho el matrimonio sean distraídos y desviados del propósito que tienen de ir al cielo, de ir a la gloria, de que el Señor podrá venir en algún momento, de que esta vida se nos podrá acabar en cualquier momento. Y si era el matrimonio todo lo que nosotros considerábamos en esta vida, y nos sorprende la muerte en pecados que tienen que ver con problemas matrimoniales, estaríamos entonces nosotros colocando el matrimonio por encima de nuestra misma salvación. ¿Y eso a qué lleva? A que en el matrimonio haya resiliencia, porque entendemos que los problemas en el matrimonio no nos pueden llevar a separarnos de Dios, no nos pueden llevar a pecar, no nos pueden llevar a hacer el mal, sino a hacer el bien y adaptarnos a los distintos problemas que tenemos, porque no los tomamos a pecho. Y para que ustedes aseguren esta verdad, mire cómo Pablo va a seguir describiendo otros asuntos que no debemos tomarlos a pecho. Dice, por ejemplo, en el versículo 30, los que lloran como si no lloraran. ¿Cuántos se han apartado de Dios? Porque han perdido un familiar, porque se les ha muerto el cónyuge, el hijo, el hermano. Los que sufren como si no sufrieran, es decir, no se toman el sufrimiento a pecho. No se tomen el llanto, el dolor que puedan experimentar en esta vida a pecho. Debemos estar alerta de los tiempos. Y si nos tomamos a pecho el dolor, no vamos a avanzar. Los que se alegran como si no se alegraran. ¿Cuántos son distraídos de la voluntad de Dios? Porque la están pasando bien. No, porque todo va bien, porque gozan, porque ríen. Entonces, si yo río, si yo gozo, ¿para qué necesito a Cristo? Si yo puedo gozar y reír sin Cristo. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Para aquellos que
por las cosas materiales, se descuidan de las cosas de Dios. Entonces Pablo quiere que le demos su lugar a cada cosa. Si compramos, bueno, esta casa solamente es esta casa. Sí, es que me costó mucho, sufrí mucho, ahorré mucho, sí, pero esta casa es esta casa que si yo muero, ¿me la voy a llevar? No. Mientras tenga vida, ¿la voy a cuidar? Sí, claro que sí. ¿Sí? Pero si la pierdo por alguna causa, mi vida no se va a acabar en Cristo por eso. Pero mira cómo comienza Cristo por el matrimonio. El primer obstáculo para los hombres no distinguir el tiempo en el cual están viviendo. Sí, no están conscientes de lo que es posible, de lo que seguramente vendrá en el matrimonio. ¿Qué cosa? Muchos aprietos. Versículo 31. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Y el matrimonio está dentro de ese paquete que solamente dura hasta esta vida. El luto dura hasta esta vida. Las alegrías por las cosas de este mundo aquí se quedarán. Las alegrías por comprar un carro aquí se quedarán. Todas esas cosas aquí se quedarán. Versículo 32 dice el apóstol Pablo: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Claro, el soltero va a estar libre de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Sí. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Resiliencia. ¿Y qué ocurre con eso? Lo siguiente: sus intereses están divididos. Y eso no es fácil de sobrellevar. ¿Ven? La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Resiliencia. 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 Versículo 35 concluye Pablo: les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones. Pablo no está impidiendo que se casen, pero es por su propio bien. Les digo esto para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Para todos los que estamos casados y para los que se desean casar, tendrán que pasar por muchos aprietos. Y ahí es donde viene ¿qué? La resiliencia, si entendemos el principio de pacto. Resiliencia para yo, en medio de este camino de muchos conflictos, tener que preocuparme por agradar no solo a Dios, sino a mi cónyuge. Y dice Pablo, sus intereses están divididos. En el mismo capítulo 7, versículo 3, dice el Señor: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto, hermanos, para entender esto, debemos aplicar la resiliencia. Debemos aplicar la resiliencia.
No os neguéis unos al otro, versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y si no hay acuerdo, hay problemas. Y si hay problemas, ¿ruptura? No, resiliencia. ¿Resiliencia para qué? Para reconciliar. ¿Mutuo qué? Consentimiento. Entonces, el matrimonio es un asunto de que uno está negociando en todo momento. Y en el momento que no haya ninguna negociación, hay problemas. Porque es un asunto de convenio. Dice Pablo, no os neguéis unos a otros, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hasta conlleva muchos peligros los compromisos matrimoniales si no se cumplen como dice Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura: asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo? Con resiliencia. Porque ¿qué con los difíciles? Estás sujetas. ¿Qué con los que no son tan buenos? Estás sujeta. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por resiliencia, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es resiliencia. ¿Es duro? Sí, hermanas, hermanos, es duro para una mujer casada tener que mantener esta postura en su matrimonio, indistintamente del comportamiento del otro. ¿Ya? Resiliencia. Sin el pacto es imposible. Versículo 3. Vuestro atavío, vuestro vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Pero ¿cuántas casadas están dispuestas a vestirse por dentro? Colocarse el vestido del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Pero el movimiento de ahora es el movimiento de la rebelión y la rebeldía de la mujer hacia el hombre, ¿cierto? Y esa es la tendencia. Entonces, si esa es la tendencia, ha de entender la casada que esa van a ser una de sus grandes batallas de resiliencia en el matrimonio. Que su principal batalla es consigo misma, para crear un espíritu afable y apacible, que es de gran, ojo, no es de menor estima, es de gran estima delante de Dios. Por eso decimos que el único que puede sostener un matrimonio es Dios. El amor que puedan sentirse el uno con el otro sin Dios es insuficiente. Durará, a menos cuando la atracción esté en todo su furor. Y la atracción está en todo su furor básicamente en la juventud. Por eso, alégrate con la mujer de tu juventud. Y que cuando vengan las arrugas, y que cuando venga el cansancio de la vida, y que cuando vengan las estrías, y que cuando vengan los momentos donde parece que la atracción física va a mermar un poco, ahí es donde va a salir a relucir otro tipo de atracción, que es la que perdura, la de un espíritu afable y apacible, como cuando el joven dice: lo que más me atrajo de ella no fue tanto su físico, sino su manera de ser. O como cuando la joven dice: al principio no sentía nada por él, pero cuando comencé a tratarlo, me di cuenta que ese hombre es especial. Y eso es lo que al final de todo, el Espíritu va a permitir que perdure esa relación. Por eso dice que es de grande estima, ¿qué? Delante de Dios.
Versículo 5. Porque así también se vestían o se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole tonto, estúpido. No, llamándole Señor. Tú no sirves para nada. No, llamándole Señor. Y es probable que Abraham se haya equivocado muchas veces. ¿Cierto que sí? Porque en todo el matrimonio, ¿qué? Los hombres van a errar. Pero Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. De la cual vosotras, hermanas cristianas casadas, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. ¿Cuál bien? El bien de Sara, respetando a su marido, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque ella ve que lo que va a hacer es de gran estima delante de Dios. Pero no termina el texto allí. ¿Por qué? Porque el matrimonio se compone ¿de qué? ¿De un hombre y qué? ¿De una mujer y qué? Y un hombre. Y el Espíritu Santo dice entonces: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Qué cosa tan difícil, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué dice la hermana Carmen? Vivid con ellas sabiamente. Pero ¿en qué tropezamos nosotros? En vivir con ellas a veces insensatamente. Sabiamente. Quiere decir que el hombre en el matrimonio se convierte en un estratega. En un hombre que cada paso prácticamente lo está cuidando. Y si nosotros no comenzamos el matrimonio entendiendo el principio de pacto y estas cosas, el tropiezo va a ser ¿qué? Seguro. Y las consecuencias de ese tropiezo o de esos tropiezos también van a ser seguras. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Cómo? Aquí hay una figura bien interesante. Como a vaso más frágil. Pero es que, Señor, ella me quiere pegar. Ella parece el hombre del hogar. Pero el Señor dice, como a vaso más frágil. Pero no, ella es toda ruda y habla fuerte. Como a vaso más frágil. O sea, a usted no le interesa cómo ella se comporte. Dice, como a vaso más frágil. Pero nosotros nos quejamos delante del Señor, ¿o no? Muchos casados. Señor, pero usted no ve y lo otro y lo este y aquello. Como a vaso más frágil. Como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es que si el hombre erra en esto, también su comunión con Dios no va a ser, va a estar estropeada. ¿Acaso el rudo, el atarbán, el indiferente, va a poder estar en paz con Dios, no actuando con estas características que Dios les demanda a los casados en el matrimonio? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a esto? La resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? Porque seguro el hombre va a fracasar. Seguro el hombre va a fracasar en esta misión. ¿Y qué le toca hacer? Reinventarse de nuevo. Y reinventarse de nuevo. Y reinventarse. Y seguir creciendo. Y seguir creciendo. Y no es una tarea totalmente fácil. Y a veces más difíciles cuando ya los matrimonios, ya las relaciones vienen teniendo muchas dificultades sin haberse casado. Entonces, importante lo que Dios dice aquí. Colosenses capítulo 3 versículo 18 dice la escritura: casadas, está sujetas a vuestros maridos. Y aquí se le añade otra cosa: como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí está la clave de como a vaso más frágil. Mire, y no seáis áspero con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Groseros, rudos.
a tarbanes, que a veces con las palabras solemos herir más que con cualquier otra cosa. Entonces, esto es un punto en el cual muchos hombres vamos a tropezar seguramente. Pero Dios establece estas cosas desde el principio para evitarnos estos tropiezos. No seáis ásperos con ellas. En Efesios capítulo 5, versículo 21 dice entonces: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hablándole a los casados: someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es la clave de la sujeción de la mujer hacia el hombre? El Señor. Versículo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dura palabra a veces, pero la resiliencia y el pacto son claves para esta misión. Ahora los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pacto y resiliencia. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Haciendo qué cosa? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, Pablo cita Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Una sola carne. Grande es este misterio. Mas Pablo dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo sabe que este misterio es complicado. Ser una sola carne es un misterio. Pero Pablo usa figuras que son distinguibles para nosotros como cristianos, para que de allí tomemos las claves. Entonces está la figura de Cristo. Está la figura ¿qué? De la iglesia. De Cristo como la cabeza y de la iglesia como su cuerpo. Si entendemos entonces como maridos cómo Cristo se comportó y se comporta con la iglesia, nos facilita poder resistir y adaptarnos en la resiliencia a las distintas situaciones que se presentan en el matrimonio. De la misma manera, las esposas, si entienden el principio de la sujeción del cuerpo de Cristo a Él, asimismo tienen grandes ventajas. Y culmina diciendo Pablo lo siguiente: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grandes compromisos, ¿cierto? Grandes compromisos. Pero aún hay más. Ahora imagínense los que tienen hijos. Ojo, no tienen los mismos compromisos las parejas, los matrimonios que no tienen hijos, a los que sí tienen hijos. Por ejemplo, yo he visto al menos 2 casos de hermanos que no pueden tener hijos con sus parejas. Y para ellos esto ha sido un golpe bajo de la vida, porque querían tener hijos. Pero yo sé que muchas veces nosotros no reflexionamos en los grandes compromisos en el matrimonio de tener hijos. Y muchos tropezamos en esto. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo explicar este pasaje? Efesios capítulo 6, versículo 4 lo explica.
Y vosotros padres, fíjense, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Según trabajo de resiliencia. Y que cuando comienzan a rebelarse. Y que cuando entre papá y mamá no están de acuerdo en la disciplina. Porque dice padres, ¿cierto? Padres. Entonces, es una tarea que depende de quién? De los dos. Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No de su sabiduría, sino del Señor. Esto hace que el matrimonio tenga grandes compromisos. ¿Es una bendición tener hijos? ¿Quién dirá que no? ¿Es una bendición o no? Es una bendición. Los hijos es una experiencia que no, o sea, ¿habrá experiencia más hermosa que esa? Los hijos, desde el vientre de la madre. Pero cuando vienen entonces los compromisos, las preocupaciones, ahora sí, ¡ay! Hay madres que dicen que maldita la hora en que te parí. En serio, ¿usted ha escuchado a madres decir eso? Imagínese. ¿Quién me llevó a mí a meterme con este hombre y quedé embarazada de ti? Se olvidan de esto tan lindo, pero tiene grandes compromisos. Y eso es el matrimonio. Entonces, entender los valores de pacto y resiliencia es entender las claves del éxito matrimonial. Y vemos que todo se resume a ¿qué? A la voz del Señor. Por eso dijo Jesucristo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con este hombre? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y por qué estaba fundada sobre la roca? Por atender las palabras del Señor. Y si atendemos las claves que el Señor nos ha dado en esta oportunidad, sí van a venir los vientos, ¿cierto? Las tempestades, pero no vamos a caer, vamos a brillar, vamos a hacer ejemplo, vamos a salir adelante, vamos a dar el testimonio de que la gente nos veía caído, pero nos hemos levantado. Aún los que querían vernos divorciados, ahora somos una influencia para ellos. Y estamos dando el testimonio de Dios, de que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero, ¿qué con los que hacen lo contrario? Dice el Señor, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿No tuvo en cuenta el pacto de Dios? Edificó su casa sobre la arena. ¿No tuvo en cuenta que van a haber dificultad en el matrimonio? Está edificando su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Grande su ruina. Por ello preguntamos a todos los matrimonios, basado en el siguiente texto. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Basado en este texto, preguntemos a todos los matrimonios, ¿ya se cansaron de sembrar? Mujeres, maridos, esposas, esposos, ¿ya se cansaron de sembrar? Porque dice el Señor, no nos cansemos pues de hacer bien, de sembrar el bien, de seguir persistiendo, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Que con estas palabras Dios nos ayude a todos los matrimonios
que hemos adquirido el compromiso del pacto y que entendemos que podemos triunfar con las claves que Cristo nos da en el matrimonio. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención.